Todas las chicas con las que he salido me han sido infiel. ¿Soy yo el problema? Me llamo Christopher, tengo 28 años, y hace apenas unos días dejé a mi prometida. La causa, como en tantas otras veces, fue la infidelidad. Ahora, a estas alturas, no puedo decir que me sorprendiera. Pero para que se entienda mi postura actual, quiero contar la historia de cómo llegué hasta aquí. He tenido 7 relaciones serias y en cada una de ellas he acabado descubriendo alguna traición, cada una con su propio sabor amargo, cada una marcándome de una forma distinta, hasta moldear esta especie de barrera emocional que me rodea hoy en día. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Mi primera novia era la chica más popular y la más guapa de todo el curso. Yo, en cambio, no era popular, ni especialmente carismático, ni guapo. Esa chica me gustaba mucho, como a todos los demás, así que me sorprendió que fuera ella quien se acercara a mí. Me gustaba tanto que no lo pensé demasiado y aproveché la oportunidad. Comenzamos a salir, y aunque estaba ilusionado, esa felicidad duró solo unos meses. Una tarde, al salir del colegio, la vi besándose con otro chico. Más tarde, sus amigas me confesaron que todo había sido por una apuesta. No sentí la necesidad de buscar respuestas ni de pedirle explicaciones, simplemente dejé de hablarle. Me alejé en silencio y la ignoré cada vez que intentaba acercarse. Ella lloró, se enfadó y, al final, entendió. A los 16, tuve otra relación. Esta vez, me enamoré aún más intensamente, fue la primera vez que experimenté lo que pensaba que era amor de verdad. Pasamos por todas esas experiencias que son emocionantes a esa edad, como la primera vez. Pero poco a poco, sus comentarios sobre cómo yo no era tan bueno como su ex comenzaron a minar mi confianza. Lo peor fue cuando descubrí que ella seguía viendo a ese ex, y que nuestra relación para ella no significaba exclusividad. Una vez más, decidí que lo mejor era retirarme, sin la necesidad de decir una palabra. Me desconecté, me alejé, no quería justificaciones, no quería cierre. A los 18 años conocí a una chica con la que estuve 2 años. Fue mi relación más larga hasta ese momento. Ella era directa y dejó claro desde el principio 2 cosas: no dejaría de ver a sus amigos y quería una relación sin celos. Acepté sus términos, creyendo que así era como se construía una relación adulta. Pasó el tiempo y, aunque ella seguía con sus reuniones y amistades, me fui adaptando. No obstante, un día su círculo de amigos comenzó a desconcertarme, y poco después descubrí que la mayoría eran sus exnovios o antiguos amantes. Me di cuenta de que planeaba incluirme en esa categoría en cuanto nuestra relación terminara. Así que, con el pretexto de que había terminado la preparatoria, me alejé otra vez, sin buscar explicaciones. Después de esa relación, estuve con 4 chicas más. Cada una de esas relaciones terminó de manera similar, una se involucró con uno de mis amigos, otra me veía como el chico perfecto para presentar a sus padres mientras exploraba su vida sentimental con otros hombres. En cada una de esas relaciones me di cuenta de que las mujeres que me aceptaban no lo hacían realmente por quien yo era, sino por cómo encajaba en sus propios deseos, en sus propias visiones del amor o en su propia búsqueda de aventura y ego. En realidad, nunca fui yo el verdadero centro de esas relaciones, siempre giraban en torno a ellas y sus necesidades. Con el tiempo, empecé a preguntarme si acaso yo atraía a ese tipo de personas o si era simplemente una mala racha interminable. La última relación que tuve antes de conocer a mi prometida fue con una chica distinta a las anteriores. Siguiendo el consejo de algunos amigos, decidí buscar en otros ambientes. Mientras retomaba mis estudios, aunque ya tenía una profesión, dejé mi trabajo habitual y busqué empleo en un restaurante de comida rápida. Fue allí donde conocí a Claudia. Ella era fuerte, divertida y segura de sí misma, con una personalidad arrolladora. Recuerdo que, sin rodeos ni dudas, me dio una declaración abierta y directa en medio del restaurante, me dijo: «Me gustas. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer?». Esa falta de filtros y su manera de no buscar la aprobación de nadie fueron cosas que me atraparon y me hicieron bajar la guardia. Por primera vez en mucho tiempo, decidí lanzarme sin reservas, dejando atrás el miedo persistente de que las cosas terminarían igual que siempre. Claudia y yo estuvimos juntos por casi 2 años. Al principio, nuestra relación parecía perfecta, sin sentimentalismos ni expectativas irreales, sin promesas que nadie pudiera cumplir. Ella me hacía reír, me impulsaba a ser más despreocupado, más espontáneo. No era el tipo de persona que busca aprobación o que actúa por miedo al que dirán. No se preocupaba por su imagen, ni en lo superficial ni en lo profundo. Su atractivo no necesitaba adornos, y por alguna razón eso me hacía sentir que, esta vez, las cosas podrían ser distintas.
Sin embargo, algo pasó. No sabría decir el momento exacto, pero poco a poco comenzó a alejarse, desaparecía por unos días, y regresaba, actuando como si nada hubiera pasado. Volvía a ser la misma de siempre, y yo dejaba que mis dudas se disiparan en la calidez de esos momentos fugaces. Hasta que, un día, desapareció de mi vida completamente. Dejó el trabajo en el restaurante sin ninguna advertencia, sin una despedida. Esperé un tiempo, pensando que volvería y quedaríamos la conversación pendiente. La seguí esperando, hasta que un año después, finalmente, me resigné a que no volvería. Fue en una salida casual con un compañero de trabajo cuando la vi de nuevo. La escena me golpeó con la frialdad de una realidad que había estado evitando. Ella estaba en un bar, con otro hombre, riendo y mirándolo de la misma manera en que, en su momento, me miró a mí. Sentí de nuevo esa mezcla amarga de decepción y una resignación ya familiar. Me vi pensando que era un hipócrita, porque en mis relaciones pasadas había actuado de manera similar. Sin embargo, la diferencia era que yo nunca le fui infiel, como para justificar un alejamiento. Me cuestioné si acaso estaba destinado a vivir siempre la misma historia, atrapado en un ciclo donde lo mejor que podía esperar era ese vacío final, esa traición predecible. Pero también comprendí algo más profundo, a diferencia de mis relaciones anteriores, en esta ocasión no era yo quien se había alejado sin una explicación. Esta vez, fue ella quien decidió tomar su propio camino, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando decidí aceptar la oferta de mi hermana. Ella vivía en el extranjero desde hacía años, y siempre me decía que podía irme con ella para empezar de nuevo, que dejar el pasado atrás me haría bien. Así que, con el corazón desgastado y con un poco de esperanza, tomé la oportunidad y me mudé. A los 26 años, estaba en un país nuevo, con un idioma y una cultura diferentes. Tenía que empezar de cero en muchos aspectos, desde encontrar un trabajo hasta establecer amistades y adaptarme a la vida en un lugar desconocido. Fue en uno de esos trabajos temporales cuando conocí a Clara. Ella era parte del equipo de seguridad, en cierta forma, encarnaba esa sensación de frescura que tanto necesitaba. Todo parecía estar en su lugar con Clara, su manera de ser reservada y su autenticidad eran como un refugio donde mis viejas heridas encontraban un espacio para curarse. Al principio, ella fue quien me impulsó a cuidarme y a tomar un poco más de control sobre mi vida, hasta me recomendó su gimnasio cuando notó que estaba descuidando mi salud. La verdad es que me avergonzaba un poco admitir que jamás había pisado un gimnasio y que el idioma era aún una barrera para mí, pero ella se ofreció a acompañarme, y así comenzó nuestra cercanía. Al pasar más tiempo juntos, vi un lado de Clara que pocas veces había encontrado en alguien, no era de las personas que usan su físico para llamar la atención, a pesar de que fácilmente podría haberlo hecho. No publicaba fotos provocativas ni usaba ropa ajustada en exceso, no le gustaba la atención innecesaria y me comentó que encontraba agotador el interés constante y superficial de algunos hombres. Me di por aludido de inmediato y comencé a cuestionar cada mirada y cada gesto mío hacia ella, temiendo parecer uno más de los que solo se fijaban en su cuerpo. Esto, sin darme cuenta, me hizo alejarme un poco, queriendo respetar su espacio y demostrarle que no era uno de esos tipos. Sin embargo, semanas después, Clara, visiblemente molesta, me encaró directamente y me preguntó qué me pasaba, si estaba evitando algo con ella, porque sentía que yo también estaba interesado, pero que mi actitud ahora le desconcertaba. Le expliqué mi miedo de parecer un baboso más y que no quería incomodarla. Lo tomó con humor, y al final, resultó ser solo un malentendido. Nos reímos de ello, y finalmente admitimos que nos gustábamos. Así comenzamos a salir oficialmente. Con el tiempo, nuestra relación se volvió sólida. Después de un año de convivencia, le pedí matrimonio. Recuerdo su sonrisa cuando aceptó, como si realmente compartiéramos un futuro claro y prometedor. Me dijo, sin embargo, que le gustaría esperar al menos 2 años antes de casarnos. No cuestioné la idea, pensé que, con el trabajo y la vida que ambos llevábamos, seguramente necesitábamos tiempo para ahorrar y organizar las cosas. Habíamos hablado incluso de tener hijos algún día y compartíamos esos planes con cierta naturalidad, como si el tiempo y el destino estuvieran a nuestro favor. Ahora tengo 28 años, y ha pasado un año desde nuestro compromiso. Clara consiguió un ascenso hace poco, y aunque estoy feliz por ella, ese avance parece haber traído consigo una serie de cambios. Ambos estamos más ocupados que nunca, y poco a poco nuestros días han comenzado a verse más como una rutina de compañeros de habitación que de pareja. A veces, cuando llego a casa después del trabajo, noto la distancia, nos saludamos, hablamos un poco, pero la chispa que alguna vez existió parece haberse apagado, enterrada en algún rincón entre nuestras ocupaciones y horarios.
Pensé que sería una buena idea celebrar nuestro primer año de compromiso, con la esperanza de recordar lo que nos unió y de discutir la posibilidad de comenzar a planear la boda. Pero cuando le mencioné la idea, su reacción fue inesperada. Con una expresión algo seria, me dijo que pensaba que deberíamos esperar un poco más. Me sorprendió y quise entender sus razones, pero no dijo mucho. Comentó que, aunque le gustaba nuestra relación, sentía que aún era muy joven para comprometerse de forma definitiva y que había muchas cosas que aún quería experimentar y explorar en su vida. La respuesta me dejó atónito, nunca había sentido que Clara tuviera dudas de ese tipo, y aunque traté de comprender, no pude evitar sentir una punzada de inseguridad. Desde entonces, sus palabras han rondado en mi mente constantemente. He intentado racionalizarlo, pensar que es natural tener dudas en algún momento, pero no puedo negar que algo en su tono, en su forma de hablarme, me dejó intranquilo. ¿Qué era exactamente lo que quería experimentar? ¿Por qué nunca antes me había mencionado esas inquietudes? Intento recordar cada detalle de la conversación, cada palabra suya, tratando de encontrar una explicación que me dé algo de paz. En estos últimos días, cuando nos cruzamos en casa, la veo concentrada en su teléfono, o saliendo con compañeros del trabajo con más frecuencia. La Clara que antes era tan reservada y controlada se está abriendo a un mundo nuevo que parece no incluirme tanto. Poco a poco, esa ansiedad de antaño, el miedo y la inseguridad, están resurgiendo. Me cuestiono si esta relación, como tantas otras, está comenzando a fracturarse de nuevo. No quiero precipitarme, no quiero pensar lo peor, pero el vacío que se instala cada vez que ella habla de sus nuevos proyectos o se aleja un poco más me está empujando de nuevo hacia esa oscuridad familiar. En el fondo, temo que lo que comenzó como un malentendido hace años podría repetirse, y aunque trato de ser racional, las señales están ahí. ¿Será que esta vez también he sido ingenuo? Las relaciones que había tenido, una tras otra, me habían dejado cicatrices que fui ocultando bajo un manto de indiferencia y distanciamiento. Me convencía de que simplemente había tenido mala suerte, que mis problemas de confianza eran solo el resultado de relaciones fallidas, y tenía que mis relaciones pasadas afectasen a mi carácter, me refiero a ser celoso o controlador. Sin embargo, en lo profundo, sabía que mi tendencia a alejarme y no buscar explicaciones con mis exparejas, a nunca confrontar lo que realmente me había lastimado, estaba afectando cada una de mis relaciones futuras. Esta vez, con Clara, no quería cometer el mismo error. Pero tampoco quería callarme. Cuando noté que entre nosotros se abría una brecha, decidí afrontarlo. Cada vez la sentía más distante, más enfocada en su trabajo, así que planeé una cena romántica en casa para hablarlo. Después de cenar, comencé mencionando lo distante que la percibía últimamente. Le expliqué que, por mis experiencias pasadas, sabía reconocer cuando algo no iba bien. Le dije que la amaba y que quería pasar mi vida a su lado, pero necesitaba que se abriera conmigo y me contara que la estaba preocupando. Aunque el miedo a confirmar lo que ya intuía me carcomía, decidí no huir. Fue entonces cuando me confesó que, en su nuevo trabajo, muchas de sus compañeras estaban en relaciones abiertas. Según ella, lo veían como el futuro de las relaciones. Me sorprendió su entusiasmo al hablar de ello, como si lo considerara una revelación liberadora. Finalmente, casi de manera casual, me propuso que hiciéramos lo mismo. En ese instante, comprendí que si había un momento en mi vida para decir lo que realmente pensaba, era este. Ella ya sabía en grandes rasgos todo lo que pasó en mis relaciones anteriores, pero lo volví a hacer, relaté cómo todas habían terminado por traiciones, de las inseguridades que me perseguían y del daño que cada una de esas experiencias había dejado en mí. No había compartido esta parte de mi vida con nadie en tanto detalle, pero sentí que, si Clara realmente quería conocerme, tenía que saberlo todo. Ella me escuchó en silencio, y por un momento, percibí en su mirada algo que no supe interpretar: compasión, comprensión, distancia. Era difícil decirlo. Decidimos darnos unos días para pensar. Sabía que ella ya había tomado su decisión, que mis historias no cambiarían sus deseos, pero me hice una promesa: esta vez no escaparía. Esta vez afrontaría la situación sin huir, sin fingir que todo estaba bien solo para evitar el dolor. Pasé esos días en una tormenta de emociones, sintiéndome cada vez más decidido a hablar claro. No quería una relación abierta, no quería vivir con ese miedo constante de ser un segundo plano en la vida de mi pareja. No esta vez. 4 días después, retomamos la conversación. Clara fue directa y me planteó la opción sin rodeos: aceptaba la relación abierta, o lo nuestro se acababa. Mi primera reacción fue huir, un impulso que casi me vence. Pero me quedé, respiré hondo, y le expliqué lo que sentía con la mayor claridad posible.
Le dije que comprendía sus deseos y su libertad para decidir sobre su vida, pero que yo no podía aceptar algo así. Que estaba cansado de las dudas y los miedos, y que, aunque me dolía profundamente, no podría vivir en una relación donde siempre me sintiera inseguro. Y le hablé de algo más, de cómo yo ya no era capaz de aguantar una nueva traición, de cómo la confianza se había vuelto para mí una base irrenunciable. Clara intentó que negociáramos. Me propuso reglas, condiciones, restricciones que lo harían más fácil. Pero en ese momento, supe que no podía ceder. Si algo había aprendido después de tantos errores, era que no debía traicionar mis propios límites. Hubo llanto, intentos de persuasión, pero al final, mis palabras la hicieron entender que mi decisión era firme. Le dije que esto se había terminado, que no había vuelta atrás. No lo había planificado, pero al decírselo, mis ojos se llenaron de lágrimas. No solía mostrar emociones, no era mi estilo, pero la situación me superó. Salí de nuestro hogar esa misma noche. Experimenté una mezcla de vacío y, curiosamente, alivio. Era la primera vez que tomaba la decisión de poner fin a una relación, la primera vez que dejaba atrás a alguien. No sé si hice lo correcto o si las circunstancias me habrían permitido una solución diferente, pero sentí que, al menos, esta vez no había huido. No me quedé esperando que la distancia o la indiferencia se encargaran de mi sufrimiento, enfrenté lo que tenía que enfrentar y lo hice con dignidad. Ahora, después de todo, he decidido que me tomaré tiempo para mí. No buscaré una nueva relación, y probablemente buscaré ayuda para comprender por qué siempre termino en las mismas situaciones, por qué estas experiencias se repiten una y otra vez. No sé si rendirme o seguir buscando una conexión sincera, pero hoy, en este momento, lo único que puedo hacer es darme la oportunidad de sanar. Espero que mi historia, en algún sentido, les sirva de algo. Gracias por leerme.